Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 5 de agosto de 2019. Datos económicos. Comenzamos con uno dado a conocer el día de ayer, horas de la noche en Colombia, mañana de China, donde se confirmaba la desaceleración del sector servicios privado a mínimos de los últimos 5 meses. La semana pasada tuvimos el mismo indicador para empresas grandes, donde se ubicaba en mínimos de los últimos 8 meses. Esto pues es interesante. Continuamos recibiendo noticias de debilidad desde el punto de vista de crecimiento económico y por eso pues los mercados en conjunto con los anuncios del pasado jueves del presidente Trump de ese escalamiento de la guerra comercial pues están respondiendo hoy de manera negativa. Entre otros indicadores que tenemos para el día de hoy, también se va a conocer la cifra del PMI compuesto en Europa, también confirmando su debilitamiento. Para el caso de Alemania, recuerden que teníamos temores acerca de que se transmitiera la debilidad del sector manufacturero al resto de la economía. Ya los analistas están empezando a hablar sobre esto de una manera más amplia. Los indicadores compuestos entonces de los PMI para la zona euro se confirmaron en niveles del 51,5 y pues dejando un poco de dudas acerca de pues lo que puede surgir en términos de aceleración económica. De hecho, recuerden que todos los ojos están puestos sobre el Banco Central Europeo para una posible expansión adicional. Reino Unido hoy también confirmando unas lecturas bajas del PMI a pesar de su recuperación. En el Reino Unido pues tenemos los problemas del Brexit, hablaremos algo más sobre lo que puede configurarse en temas políticos para el primer ministro Boris Johnson con respecto a Escocia. Y en América Latina, indicador de actividad económica de Chile repunta muy débilmente, solamente 1,3% para el mes de junio, frente a una expectativa del 1,8 y un dato anterior del 2,3. Recuerden que el crecimiento potencial de Chile está entre un 2 y un 3% y ha estado creciendo por debajo de esos niveles durante los últimos meses. Por eso el Banco Central sorprendió hace 2 meses con un recorte de 50 básicos y el mercado está esperando que vuelva a ser una reducción de tasas de interés. Con relación a los Estados Unidos, bueno, nos falta el tema de Brasil, donde se ve algo de mejora durante el mes de julio, pero pues recuerden que Brasil ya la semana pasada también recortó su tasa de interés 50 puntos básicos, donde menos de la mitad del mercado anticipaba este movimiento. Nueva tasa mínima en Brasil del 6%. En términos de tasa de referencia, la tasa CELIC, y pues digamos alineándose con Chile y con y con Perú con unas políticas monetarias abiertamente expansivas. En Colombia no lo han hecho, tenemos una política moderadamente expansiva teniendo en cuenta los incrementos transitorios de la inflación, a lo cual pues hablará más adelante Edwin. Con respecto a Estados Unidos, hoy se espera los mismos indicadores PMI compuestos que ya conocimos para China y para Europa, donde la expectativa que tiene el mercado es de una relativa estabilidad o incluso recuperación, incluso para el ISM no manufacturero, que es el indicador preferido. Con respecto a Colombia, tenemos hoy en horas de la noche las cifras de inflación. Entrando pues en los mercados accionarios hoy, seguimos con esa muy mala tendencia. La semana pasada Europa cerró cayendo cerca del 2,5% debido obviamente a esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos de que el próximo 1 de septiembre impondrá nuevas sanciones o nuevos aranceles a los productos que estaban exentos de China. El día viernes sorprendió mostrándose positivo frente a un acuerdo con Europa para exportar carne de Estados Unidos a esta zona. Y esto de alguna manera podría haber sugerido una reducción en las tensiones comerciales, pero en las horas de la tarde volvió a recordar a los europeos que tienen la capacidad de imponer sanciones o aranceles a los vehículos importados desde Europa, es decir, lanzó una rama de olivo en la mañana, por la tarde la pisoteó completamente. Con respecto al tema del sector tecnológico y estos aranceles a China, Bank of America calculó una afectación de casi 50 centavos por acción en utilidades para Apple. La acción cayó cerca del 2,1%. Todo el sector tecnológico cayó el 1,7% el pasado viernes. Y con respecto a esta parte, el presidente Trump sigue diciendo que los aranceles no han generado inflación en los Estados Unidos, pues las lecturas han estado relativamente bajas recientemente. Sin embargo, una entidad conocida como la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es imparcial desde el punto de vista si es republicano o demócrata, determinó que efectivamente los aranceles del 2018 sí están siendo pagados por los consumidores estadounidenses y por lo tanto esta nueva ronda de aranceles también estará impactando. Es decir, que en ausencia de estos aranceles, el Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal, pudo haber sido un poco más agresivo en términos de sus recortes de tasas de interés, pero no lo ha sido debido pues a estas medidas.
Y con respecto al tema del Brexit, dos anuncios. Primero, en Alemania dicen que prefieren una salida negociada, pero que si lo que quiere el Reino Unido es, digamos, este escenario del no acuerdo en el Brexit, que ellos están preparados para asumirlo, muy parecido a lo que la semana pasada el delegado chino de la ONU le respondía a Estados Unidos que ellos prefieren algo que no sea guerra comercial, pero que sí, lo que quiere Estados Unidos es eso, ellos pelearán también. Entonces, digamos que vemos estos focos de riesgo en los mercados, pues muy latentes en este momento. Y para el Reino Unido, recuerden que en el 2014 Escocia tuvo un referendo independentista, siempre de cuando en cuando se habla sobre esto, donde 45% de los votantes votaron a favor de la salida del Reino Unido y el 55% la permanencia. Un nuevo sondeo dice que después del Brexit, Escocia estaría más inclinada a ser independiente del Reino Unido, 52% frente a 48%, lo cual pues es, digamos, un peso adicional que tendrá que estar manejando el actual primer ministro del Reino Unido. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Gracias, Dani. Buenos días. El índice S&P se desploma en la jornada del día viernes ante mayores tensiones comerciales. Como Daniel lo mencionaba anteriormente, el viernes se daban como tal señales positivas por el lado de acuerdos comerciales con la Unión Europea. Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump a cierre de mercado generó que finalmente el índice se termina desvalorizando. El día de hoy los futuros pierden más de 100 puntos básicos. Destacar principalmente que el S&P cae alrededor de unos 150 puntos básicos y se ubica por debajo de los 2.900 puntos, principalmente luego de que China tomara represalias por los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos. A su vez también cabe recordar que China tomó la decisión de suspender las importaciones de productos agrícolas al país norteamericano, como tal generando mayores tensiones comerciales. El poder que tiene China son sus grandes compras agrícolas. Cabe recordar que es como su principal arma en el mundo y eso podría afectar fuertemente el crecimiento del país norteamericano. El día de hoy como tal no tenemos importantes reportes de resultados. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy podemos observar que el dólar muestra un leve debilitamiento contra las principales divisas, es decir, estamos hablando que tanto euro como yen japonés como el franco suizo generan que el dólar, el DXY, presente leves desvalorizaciones el día de hoy, teniendo en cuenta que los agentes están en búsqueda de refugio ante estas tensiones comerciales. A su vez, estas sesiones comerciales generaron una fuerte evaluación del yuan chino, ubicándose en mínimos desde el 2008, es decir, vulnerando el nivel de los 7 yuanes, el cual es un importante nivel psicológico y lo cual ha generado recientes críticas por parte del presidente Donald Trump, considerando que China sigue devaluando su moneda para que el país siga siendo competitivo desde el punto de vista mercantil. Sin embargo, las ventas minoristas se expanden sorpresivamente, el mercado estima una contracción del 0,6 y se expandieron el 0,7. El euro gana un poco de valor en medio de búsqueda de refugio y también donde el PMI de servicios del bloque europeo fue en línea con lo estimado, mientras que Italia y Francia superaron las expectativas. Por el lado de la libra esterlina, esta se mantiene relativamente estable, muestra un leve rebote, luego que el PMI de servicios superará lo estimado por el mercado. El dato fue el 51,4 puntos versus 50,4 puntos estimado por el mercado. Sin embargo, Boris Johnson volvió a dar declaraciones donde está dispuesto a adelantar la financiación sanitaria para cumplir sus promesas del Brexit, donde en caso de que sea un Brexit sin acuerdo, esperamos que registre un mínimo de la libra en décadas. Por otro lado, el índice VIX avanzó más del 20% y se ubica por encima de los $20. Como tal, esto da señales de un entorno de mayor aversión a riesgo y como tal, el famoso flight to quality por parte de los agentes, es decir, estamos en búsqueda de refugio y podría generar fuertes desvalorizaciones sobre los mercados de renta variable y también sobre commodities. Los dejo con commodities con Daniel. Ya Raúl nos mostró que el dólar solo se debilita frente a las monedas fuertes, pues con respecto a las monedas emergentes se está fortaleciendo. Esto es un tema de aversión al riesgo, caída de acciones, VIX subiendo, dólar
fortaleciéndose frente a monedas emergentes, debilitándose frente a divisas fuertes. Y en temas de materias primas, obviamente estamos observando cómo el petróleo hoy nuevamente está retrocediendo, parte de la recuperación del día del viernes, a pesar de que Irán ha vuelto a confiscar un nuevo tanquero que bajo la justificación de que estaba contrabandeando combustible en el estrecho de Hormuz. Y en esto recuerden que Estados Unidos está buscando una coalición internacional para garantizar la seguridad del transporte de crudo durante esta región. Es decir, este indicador que en teoría normalmente, o esta noticia que es alcista para petróleo, en este momento no está influenciado porque el mercado está más preocupado por el tema de la guerra comercial y los datos de debilitamiento económico internacional. Entonces, digamos que hoy estamos viendo cómo el petróleo continúa descendiendo y está buscando ese mínimo reciente de los 52, 53 dólares para el caso del WTI. Con respecto al tema de producción de la OPEP, tanto Rusia como Arabia Saudita dicen que van a cumplir durante el mes de agosto esa cuota de producción que es muy baja, pero digamos que en este momento están más latentes los temores desde el lado de la demanda por respecto pues a la desaceleración mundial. Y en renta fija estamos observando hoy como las tasas de tesoro están marcando un nuevo mínimo 1,7650, el mercado espantado, asustado, no tanto descontando el inminente recorte de tasas de la Fed, que obviamente esta guerra comercial le da toda la posibilidad para que anuncie este tipo de medidas, sino más bien pues preocupado por lo que está ocurriendo en los mercados, en los activos más arriesgados. Ya la semana pasada tuvimos oportunidad con ustedes de enviarles un mensaje diciendo que hay que ser muy cautelosos durante estas jornadas, teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo. Eso lo hicimos antes de que el VIX superara los 20 puntos y es simplemente el tema del VIX nos confirmó que hay que ser muy precavidos durante estas jornadas hasta que el mercado logre estabilizarse. La probabilidad de un recorte de tasa de la Fed para la reunión de septiembre aumentó de niveles del 60 al 80% por todo esto que estamos observando de las tensiones comerciales. Hablaron los dos disidentes de la Fed que no votaron a favor del recorte de tasas. Eric Rosengren dice que para él todavía no hay condiciones de recortar tasa, por eso él sigue, digamos, aferrado a esa idea, mientras que Esther George dice que si la economía se desacelera, ella estaría partidaria de contemplar un nuevo recorte más adelante. Y para finalizar, en China, pues el Banco Central, como pues lo mostró Raúl, permitió que el yuan se debilitara, una nueva barrera, el mínimo de negociación del yuan frente al dólar de los últimos 10 años, y esto molesta obviamente al presidente de los Estados Unidos porque de esta manera compensa un poco el tema de los aranceles que le está imponiendo este país. Y Estados Unidos no ha logrado balancear sus cuentas externas porque, digamos, el déficit comercial sigue en máximos mensuales de los 55 billones, eso lo vimos el pasado viernes. Lo que ha pasado es que Estados Unidos modera exportaciones y modera importaciones, es decir, se desacelera, pero su hueco internacional sigue igual de grande, así que no ha logrado nada con el tema de los aranceles y él dice que sí lo está haciendo. Y con respecto al Fondo Monetario Internacional, se confirma que la candidata favorita de los europeos es una búlgara, Georgieva, mostrando pues la unidad de Europa continental en contra del Reino Unido. No los esperó para que el Reino Unido propusiera un candidato, pues históricamente Europa es la que designa al presidente del Fondo Monetario Internacional. Esta división al interior de Europa puede que en algún momento, cuando se confirme el presidente o el nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional, eventualmente algunos países emergentes puedan convencer al Reino Unido de que los apoye y no sea un candidato europeo el que finalmente sea la cabeza del Fondo Monetario. Mientras tanto, ya vimos en la página del Banco Central Europeo la confirmación de Christine Lagarde como su próxima presidenta y que solo está esperando la confirmación del Parlamento Europeo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl para el informe de Colombia. Recuerden hoy mercados internacionales muy negativos en activos riesgosos. Buenos días. El viernes el Banco de la República publicó tanto las minutas de su última reunión de la Junta, en las que pues no dijeron mucho más allá del comunicado que se dio ese día, así como el informe al Congreso. En este sí hubo algo importante y es que ahora sí se dieron como tal los pronósticos de su equipo técnico con respecto, o pues por destacar, redujeron los pronósticos de crecimiento de los socios comerciales de 2.2% a 1.8%. Recordemos también que en el año 2018 el crecimiento de los socios comerciales fue de 2.4%, por lo que habría una muy baja demanda externa. Por otra parte, también redujo el pronóstico de crecimiento del país, lo redujo de 3.5% a 3%, a 3%, en línea con nuestro pronóstico en GSC para el cierre de este año. La revisión de esta proyección tuvo en cuenta, entre otros factores, las expectativas
de un fortalecimiento de la demanda interna, como se ha visto en el primer trimestre, estimulada por una oferta de crédito amplia a tasas de interés baja, dado que pues, la política actual que maneja el Banco de la República es levemente expansiva. Y finalmente incrementó levemente el pronóstico de déficit en cuenta corriente al 4.4%, antes lo tenía en 4.3% y recordemos que en el primer trimestre esta cifra se ubicó en 4.6%. El gobierno espera un dato de 4.1% para el déficit en cuenta corriente y el del año pasado fue de 3.9%, por lo que se incrementaría al cierre de este año, resultado de unas importaciones que mantendrían su senda positiva gracias a la demanda interna que se va a seguir fortaleciendo, combinado también con un lento crecimiento de las exportaciones afectado principalmente por el bajo desempeño de los socios comerciales. Y por otro lado, el DANE publicó el dato de exportaciones para el mes de junio. Este se ubicó en 3.043 millones de dólares, levemente por debajo de las expectativas de los analistas de 3.100 millones de dólares y teniendo una reducción de 8.7% con respecto al mismo mes del año pasado. Todos los grupos de exportaciones cayeron y los que más apoyaron o contribuyeron como tal a esta caída fue el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, que cayó 5.2%, debido principalmente, como lo decía Daniel, el día viernes por caídas en los precios del petróleo, y también el grupo de manufacturas, que cayó 13.1%. En lo corrido del año, las exportaciones ya han caído 1.5% con respecto al primer semestre del año pasado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap en la jornada del día viernes mostró un leve rebote y recuperó parte del terreno perdido en el día jueves, aunque se mantuvo por debajo de los 1.550 puntos. Y consideramos que el día de hoy este se seguiría valorizando, teniendo en cuenta un entorno de mayor aversión a riesgo por parte de los agentes. Consideramos que no es momento de estar invertido en acciones, que ya se debe empezar a considerar reducir exposición en acciones y optar por activos de renta fija o activos un poco menos volátiles. A su vez, en caso de mantenerse en acciones, cabe recordar que las compañías más óptimas para este caso de escenarios es el sector utilities, y también se podría considerar interesante el grupo éxito, teniendo en cuenta la expectativa de OPA y nos esperan fuertes desvalorizaciones sobre la especie. A su vez, mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre acciones colombianas desde el punto de vista fundamental. Sin embargo, es necesario un mejor entorno internacional. El índice como tal no ha confirmado que la tendencia es hacia la baja, aunque podría confirmarlo en la jornada del día de hoy, ratificando el cambio de tendencia. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Bancolombia preferencial, la cual en la jornada del día viernes recuperó lo perdido el día jueves. Sin embargo, es también en línea con las expectativas de resultados que se darán a conocer el día de hoy, el cual el mercado estima que sea positivo. Sin embargo, teniendo en cuenta este entorno internacional, podríamos observar desvalorizaciones en la especie. Cabe recordar que la gente que ha venido aumentando exposición en Bancolombia ha sido los extranjeros, y en caso de una fuerte salida de flujo extranjero podría generar un posible cambio de tendencia sobre la especie. Tenemos un cambio de tendencia alrededor de los 40.090 pesos sin embargo, desde el punto de vista fundamental, esperamos que siga superando las expectativas por el lado de resultados. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual ha mostrado la peor semana en el año. Esto también afectado principalmente por dos razones. Uno, el error por parte de la bolsa al momento de publicar la canasta definitiva, donde presentaba flujos importantes de compra. Finalmente eso no fue cierto y generó leves flujos de venta. Y también en línea con esto, el proceso de venta adelantado por parte de EPM, el cual consideramos que podría estar alrededor de los 16.000 y 17.000 pesos, teniendo en cuenta el promedio de la especie de los últimos
3 meses y sin embargo eso podría generar desvalorizaciones adicionales en línea con la especulación del mercado de cuál sería el precio ofrecido de PM. Sin embargo, ya sabemos que tenemos un piso, el cual fue el precio de la primera etapa ofrecida por parte de PM. Desde el punto de vista fundamental, la compañía hoy también dará a conocer resultados financieros, los cuales consideramos que sean positivos, teniendo en cuenta un mejor desarrollo por el lado de Brasil y una mayor entrada en operación de diferentes líneas y tramos de proyectos a lo largo de toda la región. Ese fue todo el punto de ese accionario y los dejamos con dólar con Edwin. El día viernes la tasa de cambio tocó un máximo desde febrero de 2016 y cerró en 3.384, teniendo un aumento así de 1.27% respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación importante de casi 1.400 millones de dólares. Esto a pesar de que el dólar a nivel internacional tuvo debilidad con respecto pues, a las monedas más fuertes. Técnicamente continuamos observando una tendencia al alza. Hoy ya la tasa de cambio abrió por arriba con un gap alcista y toca máximos históricos. Creeríamos que en las siguientes jornadas, dada la debilidad que ha tenido el dólar en las últimas jornadas y a medida que los mercados emergentes continúan siendo atractivos para los inversionistas y los inversionistas como tal empiezan a arriesgarse más, podríamos ver un cambio de tendencia. Sin embargo, a corto plazo la volatilidad es alta y podría seguir continuando hacia arriba. Con respecto a renta fija local, en la jornada del viernes los TES tuvieron valorizaciones, así la curva en pesos tuvo valorizaciones alrededor de 2.78 básicos, mientras que la VR lo hizo en 1.44 básicos, siguiendo lo que fue la curva en pesos. La primera se valorizó en línea con lo que fue el comportamiento de los tesoros norteamericanos el día viernes, que continúan valorizándose. Particularmente los TES a 2024 cerraron en 5.13%, mientras que los TES a 2028 lo hicieron en 5.81%. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 7.200 millones a través de bolsa y 423.000 millones por OTC, en donde lo más trazado fue inflación, IPC, con vencimientos a 2020, a vísperas de lo que hoy sería la publicación por parte del DANE de los precios, en donde GSC tiene un pronóstico de 0.07% mensual, muy por debajo de lo que esperan los analistas, casi 10 básicos. En el anual como tal, y seguido como tal de IBR al mismo plazo. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.